Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas, en esta tarde. Un gusto saludarles en este día lunes 20 de abril del 2020. Estamos ya en una segunda parte, en una segunda etapa de esta cuarentena que ya tenemos más de un mes de estar así, pero que lo hermoso de esto es que hemos podido comprobar la mano de Dios, hemos podido comprobar la fidelidad de Dios. Yo sé que todos aquellos que han puesto su confianza en Dios no me van a dejar mentir, que hasta el día de hoy usted siempre ha tenido no solamente lo necesario, sino mucho más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros adoramos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y por eso yo le doy la gloria a Dios porque no mereciéndolo, porque ninguno de nosotros merecemos todas las bendiciones que el Señor nos da. Sin embargo, Él siempre permanece fiel. Y quiero darle la gloria a Dios y darle gracias a Dios por esta oportunidad que por primera vez voy a hacer esta grabación con las enseñanzas y los mensajes que el Señor pone en mi corazón y algunas que ya tenemos como parte de nuestra calendarización. Por ejemplo, este día que estamos estudiando el Evangelio de Juan, vamos a compartir el estudio del Evangelio de Juan, no solamente a través del grupo de WhatsApp, sino que también los que nos ven a través de Facebook. A partir de ahora, vamos a estar compartiendo las enseñanzas que tenemos, la doctrina del día jueves también vamos a estarla compartiendo a través de las diferentes plataformas donde el Señor nos permita tener el espacio, como por ejemplo lo que ya estamos haciendo, que las grabaciones en audio se están subiendo a este portal de SoundCloud. Allí también en WhatsApp y en Facebook estamos dejando los links para que puedan escuchar las enseñanzas que estamos teniendo como escuela bíblica dominical de adultos, escuela bíblica dominical de adultos, que estamos estudiando una parte que bueno, todo Dios lo tiene planificado, así que específicamente en este tiempo que estamos viviendo estamos estudiando las profecías de Daniel y que qué tremendo cómo encaja la palabra de Dios con la actualidad. Así que vamos a seguir el programa de Escuela Bíblica Dominical los domingos y también lo que teníamos anteriormente, que los lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan y los jueves estamos compartiendo la doctrina. Así que eso lo vamos a tratar de mantener con la ayuda del Señor, siempre en el grupo de WhatsApp, como también a partir de ahora en Facebook. Lo vamos a colgar en el muro, en el portal de la iglesia, en el muro de Facebook de la iglesia y también en el personal, en el que tiene su servidor. Y que ahí van a estar los links para que puedan compartir o escuchar la enseñanza y también, de ser posible, poner algún comentario de algunas cosas que tal vez se me queden. Decir en primer lugar que no lo sé todo, estamos estudiando la palabra del Señor, pero lo que Dios nos dé lo vamos a compartir como siempre lo he hecho. Así que le doy la gloria a Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 1, estamos terminando. La semana pasada grabé el final del capítulo 1, sin embargo me adelanté. Quedaron algunos versículos que no los habíamos tratado y gracias a los hermanos que me hicieron esa observación y me dijeron, hermano, faltan tales versículos, así que en esta hora voy a tratar ese tema, los últimos versículos del capítulo 1, donde encontramos los primeros discípulos de Jesús, y eso lo encontramos en el versículo 35 del capítulo 1. Le doy lectura
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: al siguiente día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de esta noche para hablar acerca de los primeros discípulos de Jesús. Y qué bueno, aquí vamos a encontrar unas enseñanzas tremendas. El Evangelio de Juan nos ha venido narrando una maravillosa historia, interesante historia, cómo el evangelista presenta a Jesús. La presentación de Juan es muy diferente a la de los evangelios sinópticos. Vemos cómo es que el Señor comienza su ministerio de una forma muy diferente como lo narran los otros apóstoles. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos muy presente. Bueno, si oyen algunos ruiditos ahí es porque tenemos unas mascotas y a veces se ponen a estar ladrando. Que venga algún otro animalito por ahí, entonces empiezan a hacer un poco de ruido. Así que me disculpan, pues estamos grabando este audio en la casa. Y estábamos hablando acerca de cómo es que empieza Juan a narrar la historia de Jesús. Y vemos que él introduce a Jesús de una manera tan maravillosa. El autor nos introduce a Juan el Bautista como el personaje que Dios había elegido para dar testimonio de Jesús frente a las autoridades religiosas enviadas. Acordémonos que las autoridades religiosas habían enviado a los fariseos, habían enviado personas a indagar quién era Jesús. Eso lo veíamos en el versículo 19 al 28. Y al día siguiente, el protagonista, siendo Juan quien ve a Jesús, testifica que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos de recordar eso, que es muy importante. Cómo es que Juan presenta a Jesús y dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Él mismo dice que para eso fue enviado. Para abrir el camino, para preparar el camino. Y Él mismo lo testifica y es lo que hemos leído anteriormente. Luego, también en este versículo 29 a 34 encontramos esta expresión. Y el pasaje que vamos a ver o que le hemos dado lectura en esta noche inicia el tercer día, donde nuevamente vemos a Juan el Bautista y aquí vemos a 2 de los discípulos de Juan. Sin embargo, a partir de esta escena, Juan comienza a desvanecerse en el relato que nos da el apóstol Juan. Y dice, él le vuelve a repetir que Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, Jesús dice también aquí sus primeras palabras en este evangelio. Y de aquí en adelante, Él será el protagonista principal de esta historia. Y es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a poder entender todo lo que vamos a aprender acá.
y permitamos que sea el Espíritu Santo el que, así como en el Evangelio de Juan, Jesús es el protagonista principal, que también en nuestra historia de vida sea Jesucristo el personaje principal en nuestra vida, y que podamos aprender esto también mediante el estudio de su palabra. Entonces es importante que nosotros podamos tener presente esta historia. El autor comienza este episodio con una nota muy concreta y dice: al día siguiente. Esto marca el tercer día en este relato narrado en el capítulo 1, donde ya casi está terminando este capítulo. Y estas anotaciones y la forma en que está redactado el texto nos dan ideas o pistas muy sólidas para poder concluir que el autor de este texto estaba presente mientras sucedían estos eventos. Él nunca se da a conocer en todo el Evangelio, nunca dice yo soy Juan, siempre se pone como en tercera persona, pero que podemos ver claramente que es Juan el testigo presencial de todo lo que está viendo. Esta escena se sitúa con Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. En el versículo 40 llegamos a saber el nombre de uno de ellos, que dice que es Andrés. Pero ahí es donde vemos y podemos hacernos la pregunta: ¿quién era el otro discípulo? Y todo apunta a que ese otro discípulo que estaba ahí era el apóstol Juan, el autor de este evangelio, quien describe como alguien que estuvo en ese lugar y momento. En los otros evangelios leemos que los primeros en convertirse en discípulos de Jesús fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y por los estudiosos es ampliamente aceptado desde la antigüedad que el otro discípulo es Juan. Y esto estaría acorde con el estilo de escritura que encontramos en el Evangelio según San Juan, pues nunca se menciona a sí mismo, sino que siempre se menciona en tercera persona, como lo podemos ver en el capítulo 21 y versículo 20 al 44. Nosotros podemos ver ahí que él nunca se da a conocer como el autor de ese, sino siempre lo hace en tercera persona. Sin embargo, hay otras cosas sucediendo en este pasaje. En la breve conversación entre Juan el Bautista y sus 2 discípulos, no leemos ninguna instrucción a seguir a Jesús. No hay un mandato. No es que Juan les dice: miren, ya no me sigan a mí, sino que síganle a él. No, los discípulos de Juan simplemente van detrás de Jesús, y luego que éste les mostrase al Cordero de Dios, ellos deciden seguirle. Esta es una evidencia de que Juan les había enseñado bien quién era Jesús. Su ministerio, su trabajo tenía un solo propósito fundamental, y era dar testimonio de Jesús para que todos creyesen en Jesús. Aquí vemos que sus discípulos habían sido bien entrenados. Cuando el Bautista les señala al Cordero de Dios, ellos entienden quién es Jesús y no tienen reparo, no lo piensan 2 veces, sino que inmediatamente deciden ellos seguirle. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso cuadro, qué hermoso ejemplo el que encontramos aquí. Que Juan el Bautista nunca se resiente, nunca discute, nunca se molesta porque los discípulos deciden seguir a Jesús. Y es ahí donde podemos nosotros también, hermanos, aprender una gran lección. Podemos aprender, hermanos, lo que hace un verdadero maestro. Un verdadero maestro de la palabra de Dios debe de preocuparse en enseñar a Jesús, en enseñar quién es Jesús, así como lo había hecho Juan el Bautista. Él ya les había enseñado y él, vamos a encontrar algunas cosas ahí, y algunas que ya las hemos leído en los versículos anteriores de este estudio. Y es aquí donde vemos que sus discípulos habían sido bien entrenados cuando el Bautista les señala al Cordero de Dios. Entonces es importante
que nosotros como enseñadores de la palabra no estemos esperando que nosotros tener seguidores, sino que debemos de buscar personas que estén dispuestas a seguir a Jesús, no a seguirnos a nosotros. La misma Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Por lo tanto, nosotros, estimado hermano, estimada hermana, no podemos buscar que nos admiren a nosotros, sino que debemos de esforzarnos siempre en que otros puedan seguir a Jesús. Y claro, por supuesto, que cómo van a seguir a Jesús a través de nuestro ejemplo, que nosotros podamos ser personas que seamos seguidoras fieles de Cristo. Y un verdadero maestro en la palabra debe de preocuparse siempre en enseñar a conocer a Jesús, que sus discípulos fijen sus ojos en Cristo y que le sigan con fe. Al mismo tiempo, esta escena nos muestra en qué consiste ser un discípulo. Los verbos que describen las acciones de los discípulos de Juan deben convertirse en una descripción de nuestras propias acciones y actitudes. Oiga, la Escritura dice, ellos oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús. Oír y seguir son dos cosas sencillas, tan sencillas, pero profunda definición que debe hacer a un verdadero discípulo. Escuchar palabra de Dios y convertirse en un verdadero seguidor de Jesús. El encuentro de los dos discípulos y Jesús es narrado con simpleza. Vea, simplemente dice, Él les preguntó, ¿qué buscan? Ellos respondieron, Rabí, ¿dónde vives? Jesús respondió y dice, vengan, vean. Es importante, vea qué simple, una conversación tan sencilla, pero es importante que le prestemos atención. A primera vista, vemos lo que parece un temor en la forma como los discípulos respondieron a la pregunta de Jesús. De hecho, ellos no respondieron su pregunta. No le dijeron qué es lo que buscaban, sino que respondieron con otra pregunta. Era la primera vez que hablaban con Jesús y probablemente no supieron cómo responder a una pregunta tan directa. Sin embargo, ellos le llaman Rabí. Rabí, hermano, es una palabra aramea que quiere decir maestro. Era la forma oficial y respetuosa con que se identificaba a un maestro en aquel tiempo. Cuando los discípulos usaron esa palabra para referirse a Jesús, le estaban reconociendo como su nuevo maestro. Estaban renunciando a seguir a Juan y estaban reconociendo a Jesús como la persona a quien ellos iban a seguir de aquí en adelante. Estaban implicando que querían seguirle, querían servirle y querían convertirse en sus discípulos. Y por qué no decirlo, convertirse en sus primeros discípulos. La respuesta de Jesús es simple. Cuando ellos le dicen, Rabí, ¿dónde vives? La respuesta que encontramos es muy simple. Dice, vengan y vean. Eso es lo que encontramos en esta parte de estos versículos. Y luego el autor describe que los dos discípulos fueron y vieron. A partir de ese día, sus vidas nunca más serían las mismas. Ellos se quedaron con Él. Y vea, todos estos verbos nos deben ayudar a comprender las implicaciones de llegar a ser discípulo de Jesucristo. Comienza con un llamado, una decisión de seguirle y servirse y quedarse y servirle y quedarse con Él. Estos son todos términos muy racionales, no meras experiencias psicológicas o filosóficas, sino una relación personal. Ellos no rehusaron cuando le dice vengan y vean. Ellos se van, conviven. Hermano, ese momento fue más que suficiente para ellos poder reconocer quién era Jesús. Y el versículo 39 culmina con la nota
que los dos discípulos se quedaron con Jesús, pues se había hecho ya tarde. Así que terminó el tercer día. ¿Qué diferencia del acontecido el segundo día? Mientras que los fariseos, sacerdotes y levitas se fueron sin una respuesta, los discípulos de Juan el Bautista conocen a Jesús y se identifican con el Mesías. Y el versículo 40 dirige nuestra atención, cambia nuestra atención. El versículo 40 nos llama la atención porque nos dirige directamente hacia una persona, a Andrés, quien busca primero a su hermano Simón. Todo el que había pasado junto a Jesús le llevó a la convicción, es decir, todo lo que Andrés había pasado junto a Jesús en el día que se quedó con él, le llevó a la convicción de que Jesús era el Mesías. En el Evangelio de Juan veremos que Andrés siempre está llevando a alguien a Jesús. Y es que resulta un poco cómica la afirmación de que él le dice a su hermano: hemos encontrado al Mesías, cuando en realidad ellos supieron de Jesús por Juan el Bautista. Quien supo la identidad de Jesús por medio de una revelación de Dios fue Juan el Bautista. Eso es lo que encontramos en el versículo 31 al versículo 34. Ellos no habían encontrado al Mesías literalmente. Sin embargo, esto no le resta la verdad que en su experiencia habían llegado a la convicción personal de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Así que Andrés no mintió cuando dijo que habían encontrado el Mesías, porque estaba hablando desde su experiencia sumamente íntima y personal de revelación, en el hecho de que él se quedó. Finalmente leemos que Simón se encuentra con Jesús. Interesantemente, el autor no relata ninguna palabra de los labios de Simón, sino que Jesús, después de mirarle fijamente, le cambia el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Juan escribe que Jesús le dijo: tú serás llamado Cefas. Tú serás llamado Cefas. Y es algo interesante porque en la Biblia, cuando alguien le cambia el nombre a otro, esto significa que tiene autoridad sobre él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le cambió el nombre a Abraham. O sea, al principio se llamaba Abraham, y luego encontramos que se llama Abraham. Igual le cambia el nombre a su esposa Sarai y se llama Sara. Y usted puede ver diferentes ejemplos. Y al cambiarle el nombre a Simón, Jesús estaba afirmando que tiene autoridad sobre él y a la misma vez que le estaba aceptando como su nuevo discípulo. Sobre todo, Jesús estaba declarando proféticamente lo que haría con Simón. Él sería transformado en un nuevo hombre. Simón era una persona, cuando llega a Cristo, era una persona débil, impulsiva, llevada por sus emociones. Jesús le convertiría en un hombre sólido como una roca. Jesús lo convertiría en un pilar importante de fe, un cimiento sobre el cual, dice la Biblia, edificaría su iglesia. O sea, una pieza importante dentro de la obra y ministerio de Jesús y el crecimiento de su obra. Jesús le está diciendo a Simón que él sería un hombre distinto a lo que había sido. Y las palabras claves aquí las podemos encontrar en el versículo 37 y el versículo 39. Estas palabras describen el comienzo de estos dos hombres que se convierten en discípulos de Jesús, como son, ya lo dije anteriormente, la primera es oír y seguir. Y la segunda la encontramos
en el versículo 39. El versículo 39 que hemos leído dice, les dijo, venid y ved, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Es importante que nosotros también tomemos para nosotros mismos estos desafíos y nos hagamos la pregunta, ¿cómo le desafía a usted esta forma de ser cristiano? ¿De qué manera, hermano, le llama a usted este pasaje a ser un verdadero discípulo o discípula de Jesús? Vea, tener un oído dócil, tener una flexibilidad hacia la voz de Dios, hacia la voz de Cristo. Por otro lado, vemos que Jesús recibe amorosamente a los discípulos, les invita a permanecer con Él, y mediante Pedro vemos que Él tiene un propósito para cada discípulo, transformarle, no dejarle tal como había venido, sino hacer de Él una nueva persona. Yo no sé cómo era usted antes de ser cristiano, porque yo sé cómo era, y ahora que me veo, después de tantos años que tengo, de que el Señor me llamó al ministerio, me llamó a sus pies, pues la gente que me conoce es la que da testimonio de cómo era yo. Y sin embargo, lo que Dios ha ido haciendo con el tiempo, ha sido un proceso, que de hecho yo tengo un testimonio, tengo el testimonio de mi vida, que creo que se tardaría unas cuantas horas o unos cuantos minutos, y que en su debido momento, cuando el Señor me lo permita, lo voy a compartir. Así que es importante esto, hermano. ¿Se da usted cuenta que Jesús quiere hacer también lo mismo en usted? Así como Dios transforma la vida de estos primeros discípulos, también es importante que usted y yo podamos ver que Jesús está realizando siempre cambios en la vida de todos aquellos que deciden seguirle, que deciden escuchar, porque en primer lugar es escuchar, y para escuchar también es necesario que Dios utilice a otra persona para que nos hable, así como Dios utilizó a Juan el Bautista, una persona humilde, entregada y con la esperanza puesta en la redención, y él no duda en decir quién era el Cordero, y los discípulos aceptan esa palabra y deciden seguirle. Así que es lo primero que hacen. Cuando la persona llega a los pies de Cristo, su vida comienza a cambiar. Entonces, por eso es importante que usted pueda entender esto y se pueda dar cuenta de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y que la gente que nos ve también pueda ver eso, que pueda ver los cambios. Hermano, es aquí donde hay una aplicación práctica también. Este hombre fue donde su hermano les hemos encontrado al Mesías. Por supuesto que la forma en la que llega tiene que ver con un cambio de vida, una experiencia muy personal con la persona de Jesús. Y cuando una persona ha tenido ese encuentro real con Cristo, su vida va a ser diferente. Y no es necesario que diga yo soy diferente. La gente va a ver que usted es diferente cuando ha tenido ese encuentro. Y va a tener la capacidad y la solvencia de poder decir a otro, yo he encontrado. Así como este discípulo primero le dice, hemos encontrado al Mesías. Entonces también nosotros, al tener ese encuentro personal con Cristo, podemos decir también estas mismas cosas. He encontrado el verdadero camino, no hay otro camino. La gente allá afuera dice que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones llevan a Dios. Ninguna religión lleva hacia Dios. El único medio para llegar hacia Dios se llama Jesucristo. Y él mismo lo dijo,
Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa parte del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es importante, hermanos, que tengamos presente esto y que usted pueda darse cuenta y que Dios está realizando cambios en su propia vida. De no encontrar cambios en su vida, es probable que usted no sea un verdadero discípulo. Si usted es un discípulo de Jesús, su vida tiene que estar cambiando. Su vida debe estar cambiando constantemente. Y si no hay cambios en su vida, mi estimado hermano, mi estimada hermana que me está escuchando a través de WhatsApp, y hermano, hermana que me está viendo a través de Facebook, es importante que usted haga ese análisis, que vea hacia atrás. Si desde el momento que usted aceptó a Cristo, su vida ha cambiado para bien, su vida ha mejorado, su vida ha sido bendecida, que desde que vino a Cristo, usted ha sentido la presencia de Dios en su vida, entonces usted tiene esa solvencia para decirle a otros que usted ha encontrado al Mesías, que usted ha encontrado al Cristo de la gloria, al Cristo verdadero. Pero si eso no es así, hermano, pues yo le invito que se vuelva a Jesús y se comprometa a seguirle, a verle, a escucharle por medio de la fe y su palabra. Usted y yo sabemos, la palabra es la Biblia. Este pasaje nos enseña que el que recibe o el que busca, recibe. Y que el Señor también está disponible para aquellos que le buscan. Los que le buscan de corazón le encuentran. Y cuando el que le busca de corazón le encuentra, también Dios cambia su vida. El pasaje también nos habla por medio del ejemplo de Juan de cómo debe ser un testigo fiel de Jesús. Un testigo fiel de Jesús tiene que compartir con otros. Usted no puede decir que es testigo si no lo está testificando. Dicho sea de paso, tiene relación el testificar. Está diciendo que usted es testigo y está constatando, está diciendo que lo que dice la Biblia es real en su propia vida. Que Dios ha hecho cambios, que Dios sigue haciendo cambios. Y es importante, para terminar el estudio de esta hora, le quiero dejar esta pregunta. ¿Cómo le desafía estos textos que hemos leído en esta noche? ¿Cómo le desafía a menguar usted y que el nombre de Cristo comience a crecer en su propia vida? Que la gente ya no le vea a usted, que la gente vea a Jesucristo en usted. Cuando Jesucristo comience a verse en su vida, otros querrán venir también a los pies de Cristo. Señor Jesús, te doy gracias por la enseñanza de esta noche. Señor, hemos conocido a los primeros discípulos con quienes contaste y amaste. Señor, y sabemos que tú sigues buscando discípulos. En pleno siglo XXI sigues buscando discípulos. Rogamos al Espíritu Santo que toque los corazones de aquellos que andan buscando sin poder encontrar, que puedan reconocer que en Jesucristo está la verdad. Y que mi hermano, mi hermana, que ya aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que también pueda testificar a otros, así como este primer discípulo le lleva la noticia a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Que también nosotros podamos tener ese valor de poderle decir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Señor, sigue añadiendo bendición a esta palabra y permítenos poder hacer una nueva grabación para continuar con el estudio de tu palabra la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por todo lo que se ha hecho hasta este momento. No me resta más que invitarle para la próxima semana continuar con el estudio de Juan. La lección de hoy solamente era para completar el espacio que me había quedado, ya que me salté estos versículos en la lección pasada. Entonces, por eso hice esta grabación en esta hora. Y la próxima semana comenzaríamos a estudiar el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Que el Señor le bendiga y que el Señor le mantenga con salud. Esa es mi oración y mi deseo. Que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche. Amén.